en vez de llamarlo esquema o aparato psíquico, me gusta más decirle mapa del alma, desde el punto de vista junguiano. Y lo empiezo con una frase que dice: mi vida es una historia de la autorrealización de lo consciente. Esta frase resume mucho y se podría tomar como disparador de toda la mirada junguiana, en el sentido de que primero nos habla de un proceso, nos habla de un desenvolvimiento, esto al hablar de la autorrealización, y el convite de Jung, y creo que también de la autonía, a ir desplegándonos, autoconociéndonos en busca de este diálogo con lo inconsciente, ya sea a través del cuerpo, a través de los sueños, a través de las fantasías, y posibilitar esta realización de lo que sería el sí mismo, que ya vamos a ver. La topología junguiana, topo viene de lugar, entonces sería como este lugar del psiquismo, este entramado que relata la totalidad psíquica. En realidad fue elaborado por los continuadores de Jung. Este es como un esquema, pero debemos verlo así, solo como un esquema, y como sabemos, el mapa no es el recorrido, el mapa no es el territorio, sería como un dibujo que nos permite situarnos, pero tenemos que saber que todo esto está en movimiento continuo, que todo esto es dinámico, que no vamos a encontrar esos circulitos y esas liñitas que separan, esto es una cosa, esto es la otra, sino que está todo en continuo movimiento y dinamismo. Entonces ahora vamos a ir desplegando cada uno de estos elementos, sabiendo esto y teniendo en cuenta esto de que el mapa no es el recorrido. Como centro de la conciencia aparece el yo, el ego, lo que se llama el ego, que es el mediador entre el mundo interno y es el que va a permitir la adaptación y la orientación en el mundo exterior, y toda nuestra experiencia del mundo interior y exterior debe pasar por nuestro yo para poder ser percibida. Porque la conciencia es el saber de uno mismo y del mundo exterior, la percepción y reconocimiento del propio ser y sus relaciones con el mundo. El conocimiento del hombre, de su existencia, estados y actos de su entorno, y el diálogo entre lo interior y lo exterior. La conciencia es intermitente, es discontinua, es decir, tenemos momentos de estar conscientes y momentos que no, es el funcionamiento natural de la conciencia, no podemos estar todo el tiempo conscientes, imposible. Entonces, encontrar esos momentos de conciencia intermitentes y sabiendo que así son. Una cosa importante que me parece resaltar acá es que tanto en eutonía como en psicología analítica no se propone la eliminación del ego. Tanto en eutonía como en psicología analítica, el yo cumple una función importante. Es lo que nos permite precisamente desenvolvernos en este proceso de individuación. El yo debe existir, no tiene que llevar totalmente la voz cantante, ni tenemos que darle tanta bola, pero no tenemos que erradicarlo ni eliminarlo. El yo existe y nos permite la posibilidad del proceso de individuación. Este yo se va a manifestar exteriormente en lo que es la máscara o persona, que viene de personae o prosopon, que es la máscara que se ponían los actores para actuar en el teatro griego, y que iba cumpliendo los diferentes roles según las máscaras que se ponían, y este complejo funcional se va armando de acuerdo a la adaptación y a la conveniencia entre las necesidades del mundo exterior y del ambiente. O sea, es el modo que tenemos de relacionarnos socialmente. Y no es nada más que funciones o roles, es decir, no es nada más las funciones que desempeñamos en nuestra vida diaria, sino que es no solamente la mascarita esa, sino también las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, el modo que tenemos, los gestos, la postura, es todo eso la máscara, no es nada más que cumplir el rol de papá, de mamá, de maestra, de médico, de psicólogo, sino que es todo lo que implica el enfrentarse al mundo, que es necesario
Lo que pasa es que tampoco nos tenemos que creérnosla, ¿no? Y tener la posibilidad de flexibilizarnos. Eso sería dentro de lo que es lo consciente. En una capa más profunda está la capa del inconsciente, que es todo aquello que no conocemos de nosotros mismos más que por sus efectos. Y el inconsciente sí es continuo, a diferencia de la conciencia, que la conciencia tiene estos momentos de intermitencia, el inconsciente es activo todo el tiempo, está todo el tiempo, fluye, sucede, es continuo, es duradero, y no tiene esos baches. Dentro de lo que es el inconsciente, y también esta división ya aparece en Freud, hay contenidos asequibles que tienen, como vieron, como en ese esquema, tienen la posibilidad de permeación, de permeabilizarse, de pasar a la conciencia, de volver y volver a recordarlos. Es como que podemos recobrarlos poniendo atención a esos contenidos, entonces, que van y vienen continuamente de lo consciente y el inconsciente. Después hay una capa un poco más profunda que se accede de manera mediata, y puede ser traído a la conciencia por distintos recursos o tareas técnicas, ya sea puede aparecer en una sesión de terapia, puede aparecer en un sueño, también puede aparecer en una clase de eutonía. Y luego tenemos que aceptar que existen contenidos inconscientes totalmente inaccesibles, a los cuales ignoramos su amplitud, ignoramos su riqueza, pero que jamás podremos acceder. Y como imagen les traje esta imagen de Plutón o Hades y Perséfone, que eran los reyes del inframundo en la mitología greco-romana, porque la mirada griega de este mundo es muy similar a lo que sería el inconsciente en Jung, ya que no es como por ahí en la cultura judeo-cristiana, no es un mundo oscuro y no es el infierno, no tiene esa cosa satánica, sino que es el mundo de los muertos y el mundo también de los tesoros, de las riquezas, de lo oculto. Este es Hades, en la mitología griega es Hades, y en la mitología romana, ustedes saben que los romanos toman toda la mitología griega y le cambian de nombre, pero son los mismos, que en la puerta del Hades estaban el cancerbero custodiando el ingreso, y Hades era este dios del inframundo. Cuando se repartieron los reinos entre sus hermanos, Zeus y Poseidón, Zeus quedó con los cielos, Poseidón con los mares, y Hades con este mundo, con este inframundo, ¿no? Y él gobernaba esa tierra. Pero era este mundo donde residían los difuntos, los titanes también, que habían sido vencidos por los dioses del Olimpo, y también se encontraban los tesoros ocultos. Me parece que esto es un dato importante. Entre otros eufemismos, a él también le decían el invisible, porque usaba un casco de invisibilidad, y también creo que hace referencia a todo esto que no vemos, a este mundo oculto, pero también se le decía Pluto en Roma, y Pluto quiere decir rico, y de ahí derivó el nombre Plutón para él. Aunque los griegos lo consideraban frío y despiadado, nunca pensaban en él como un demonio, como algo satánico. Su atributo era, aparte del casco de invisibilidad, una cornucopia, o sea, se lo simbolizaba también con una cornucopia, haciendo referencia al significado de esta palabra Plutón, de tesoro oculto, de riqueza oculta. La cornucopia simboliza la abundancia. Incluso fíjense que en el escudo de la ciudad de Mendoza de Argentina, ahí esos anaranjaditos que se ve ahí debajo de las montañas, son dos cornucopias colmadas de frutos, de los frutos de vid, que es el cultivo de Mendoza. Y fíjense diferentes cornucopias que aparecen con esa abundancia, con esta riqueza, ¿no? Entonces debemos ver
a este inframundo, a este mundo del inconsciente también, no solo como lo reprimido, lo que no nos gusta, sino también con nuestras potencialidades, con nuestras riquezas. El mito de Hades habla en ese nivel de nuestra existencia invisible, ese nivel que se guardan las cosas que mueren, lo que dejamos atrás, lo olvidado, lo reprimido, lo que no sabemos, lo no reconocido, lo no sabido, pero que estos elementos también son elementos vitales y actúan e inciden en nuestra existencia. Desde la teoría psicoanalítica nos va a remitir al inconsciente, y desde lo junguiano es el inconsciente personal y también el inconsciente colectivo, con esta idea, ¿no?, de que la sombra atesora no solo esto oculto, sino también nuestras potencialidades, eso que no hemos asumido, pero que pugna por salir a la luz, y esas riquezas subterráneas que debemos rescatar, ¿no?, del oscuro. Con esta mirada abordemos el inconsciente, ¿no?, sin el prejuicio de que es lo feo, lo sucio y lo malo, sino también nuestras riquezas. Además de este inconsciente personal, aparece en Jung, y es lo que lo distingue de Freud, la presencia de un inconsciente colectivo, es decir, unas capas más profundas del inconsciente, que es compartido filoontogenéticamente por toda la humanidad, por todos los tiempos, por todas las generaciones, por nuestros ancestros y por nuestros sucesores, eso común que toca al alma humana. En esta capa es donde encontramos de los instintos y los arquetipos, aquello que nos hace humanos. En realidad, nosotros no tomamos contacto con el arquetipo en sí, sino con imágenes arquetipales que se van a manifestar por ejemplo, en los sueños, en símbolos, en las leyendas, en los mitos. Y vamos específicamente ahora a los arquetipos, a este contenido del inconsciente colectivo. Arquetipo viene de arquetupom, que sería el molde original, es la forma fundamental, la estructura a priorística. A priorística quiere decir que no está sujeto a la experiencia. A diferencia de lo a posteriori, el conocimiento a priori es aquello que se da más allá de la experiencia, y el a posteriori es aquel conocimiento que está sujeto a la experiencia. En este caso, estos arquetipos, estos moldes, son anteriores, preexisten a la conciencia y a su vez la condicionan, son como moldes, ¿no? Piénsenlo como moldes, que está determinado en su forma, pero no en su contenido. Luego el contenido de esos arquetipos se va llenando con nuestras experiencias personales. Entonces, por ejemplo, existe el arquetipo de la gran madre, existe ese arquetipo, pero a su vez, a través de las experiencias con nuestros seres maternantes, es que nosotros vamos armando nuestra propia imagen arquetipal. Entonces, el arquetipo es un elemento vacío en sí, formal, que no es una facultas praeformandi, una posibilidad dada a priori de la forma de representación. Lo que se hereda no son las representaciones, sino las formas que en este aspecto corresponden exactamente a los instintos determinados formalmente. Del mismo modo que la existencia de arquetipos puede también ser demostrada la del instinto, mientras éste actúa en concreto. O sea, podemos observar cuando se materializa, cuando se concretiza, que va a ser diferente en cada uno. Entonces, si bien hay un inconsciente colectivo compartido por todos, siempre hay diferencias en el modo, en los contenidos personales de estos arquetipos. Estos arquetipos se van a manifestar o los encontramos en distintos motivos mitológicos, en imágenes primordiales, en mitos de todos los pueblos, en leyendas, en cuentos. Entonces, por eso también es interesante el trabajo con distintos mitos para tomar contacto con esto simbólico que nos toca a todos como seres humanos. Bueno, y esto que hablamos del inconsciente colectivo en Jung, teorías actuales, este biólogo contemporáneo Rupert Sheldrake habla de lo que sería el correlato biológico del inconsciente colectivo, que es, él formuló la teoría de los campos morfogénicos o la resonancia mórfica.
Según él, existen estos campos morfogénicos de información que regulan nuestra evolución y conductas como especie, y son campos invisibles y que solo son observables por sus efectos. Ahora vamos a ir a hablar más de esto. Básicamente, en palabras fáciles, es que cualquier acto, cualquier hábito que tenemos cada uno individualmente dentro de una especie, eso se transmite como aprendizaje por redes invisibles a nuestras generaciones futuras. Entonces, todo cambio que en la conciencia, por ejemplo, de cada uno de nosotros, va a ir sumando y va hasta formar una masa crítica que se transmite a nuevas generaciones. Él lo empezaba a observar con animales, por ejemplo, que los determinados monos aprendían a hacer alguna actividad para sobrevivir o para agarrar algún alimento en una isla, y luego estos mismos comportamientos aparecían en monos de otros lugares y aparecían en monos de generaciones futuras. Incluso leí una vez una experiencia de unos pajaritos que habían aprendido a tomar la leche. Vieron cuando ponían en las casas, el lechero pasaba y dejaba las botellas de leche en las puertas de las casas. Los pajaritos habían aprendido a sorber con el piquito de la botellita, y después le empezaron a poner tapita a esas botellitas, y entonces los pajaritos habían aprendido a picotear esa tapita para llegar a tomar la leche. Luego de un tiempo, en razón de las guerras y en razón de diferentes circunstancias, se había dejado de usar esa costumbre de dejar la leche en las puertas, y años más tarde volvió esa costumbre, y los pajaritos, nuevos pajaritos de nuevas generaciones que no tenían vínculo con las anteriores, sabían ya hacerlo. O sea que todos los aprendizajes, todos los cambios de hábitos, de comportamientos, de actitudes, pueden ir formando una masa crítica que genere un cambio en la especie. Con lo cual esto nos da como mucho optimismo, mucha esperanza de que cada acto individual de cada uno de nosotros, a la larga vamos juntándonos y por estas redes ir modificando muchas cosas. Entonces, les voy a leer directamente de Sheldrake. Dice: morfo viene de la palabra griega morfé, que significa forma. Los campos mórficos son campos de forma, campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos de los organismos vivos, sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por ejemplo, tiene su propio campo mórfico, un campo de hemoglobina, un campo de insulina. De igual manera que cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza. O sea, un cristal sabe cómo formarse para llegar a ser ese cristal. Una semilla de roble sabe internamente cómo desarrollarse. O sea que como que en cada gota del océano está el océano todo, ¿no? Esta posibilidad de internamente que cada campo magnético, cada campo morfológico sabe cómo se va a desarrollar. Lo mismo pasa en las especies vivas. El campo mórfico y la resonancia mórfica van de la mano, y según Sheldrake, la resonancia mórfica es un principio de memoria en la naturaleza, esa memoria interna. La teoría de Sheldrake, de la resonancia mórfica, se basa en la noción de que existe un campo de información compartido o una memoria inherente a la naturaleza. Este concepto es una continuación en la biología del inconsciente colectivo acuñado por Jung. La idea de Sheldrake es que la realidad no está construida por pedazos de materia que existen de manera independiente uno del otro, sino que se relacionan a través de los procesos de resonancia intangibles. O sea, no nos damos cuenta estas redes que nos unen a otros seres vivos, y no solo de nuestra misma época histórica, sino también con el pasado y con el futuro. Acá está como un esquema, esto que les comentaba,
El campo mórfico no pertenece al mundo físico, sino que sería inmaterial y constituiría una especie de memoria colectiva. La resonancia mórfica sería una vía mediante la cual el conocimiento se transmite de manera instantánea entre los miembros de una especie, independientemente del tiempo y del espacio. O sea, existe un campo mórfico o un arquetipo colectivo que luego resuena en lo individual. A su vez se van generando cambios y repeticiones y hábitos individuales, y luego cuando hay muchos individuos realizando esa misma actividad, ese mismo cambio, se va generando una masa crítica, y esa masa crítica a la larga forma un cambio en el campo mórfico o en el arquetipo en lo colectivo. Pueden ver, hay muchísima información de todo esto en la red. También hay algunos libros, así que al que le interesa esto puede seguir indagando por esta vía. Dentro de los arquetipos hay dos arquetipos importantes, que es el ánima y el animus. Al adentrarnos en la sombra se inicia una etapa de integración también del animus y del ánimo. El animus sería la parte masculina en la mujer, y el ánima es la parte femenina en el hombre, pero tenemos que entender esto no como género, sino como funciones. Entonces el ánima es aquello maternal, el sentimiento, la integración, la creatividad, lo que conecta, lo que engloba, y el animus es el logos, lo analítico, lo que discrimina, lo que separa, lo que clasifica, califica. Jung decía, en toda mujer hay una Adán y en todo hombre hay una Eva. Entonces, conectar con esos aspectos. Son funciones y no es género. Esa integración a veces es difícil porque a menudo se experimenta en forma proyectada hacia el otro, y ahí aparecen todos los problemas vinculares cuando en vez de asumir nuestros aspectos positivos, femeninos o masculinos, los proyectamos en el otro, y ahí se empiezan a armar los chiporroteos de los vínculos. Entonces enamorarse, fascinarse con la otra persona, en general del sexo opuesto, puede ser evidencia de proyección de este animus o de este ánima, y también pelearse con el otro también muchas veces es proyección de este animus y este ánima. Son particularmente activos en situaciones interpersonales y se hace difícil a veces detectar estas proyecciones. En sus formas naturales y positivas facilitan la conexión con el otro, más allá de la esfera personal, y en su forma negativa se convierten en coordinadores defensivos, excluyendo al yo del crecimiento, de las relaciones y del amor. Así como el yo o el ego es el centro de la conciencia, el sí mismo, selbst o selbst, hay diferentes denominaciones para denominar a este centro de la totalidad, a este unus mundo, a este centro regulador de la psique, y que por eso yo les comentaba que Jung decía que su historia y la historia de cada uno en verdad es la historia de la autorrealización del sí mismo. A esto apuntaba, a ir encontrando esta unicidad, esta totalidad. Él decía, no quiero ser perfecto sino íntegro, ¿no? También contactar con estas polaridades que somos. Se trata de un arquetipo transpersonal porque va a trascender el ego, y expresa la unidad de la personalidad como un todo, lo abarca todo, tanto consciente como inconsciente, abarca lo que se puede experimentar y lo que no. No solo es el centro, sino también es la totalidad que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. Es